Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una semana más de News and Coffee, una semana más de La Posta. Anderson Boscan estaba previsto que retome las entrevistas de la mañana y así yo por fin pueda dormir media hora más, pero se encuentra extendiendo sus vacaciones. Dice que Jorge Glass nos manda un fuerte abrazo, un saludo enorme, y se reincorporará a sus funciones el día miércoles, muy a mi pesar. Terminamos un feriado largo de descanso, pero un feriado en el que mientras descansábamos tal vez no nos dimos cuenta que al inicio del feriado, el último día laborable de la semana pasada, el gobierno presentó una ley con un nombre maravilloso: Ley para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Una ley que suena muy bonito, pero que ya tras el análisis hay algunas sospechas, algunas dudas, algunas molestias, tanto de la ciudadanía como del sector empresarial. Y precisamente de estos dos sectores tenemos a nuestros invitados de esta mañana. Por un lado, el señor Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien ya ha hecho un análisis profundo de esta ley, y del lado de la ciudadanía, el actor y comediante Abe Jaramillo, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema central es el asunto de que si es que no tienes hijos, es decir, si es que eres un millennial al que le apasta el mundo y ya no quieres traer más humanos a depredar la madre tierra, o si es que eres una persona infértil, o si es que eres homosexual, o como dice Labio, o eres feo y no pudiste agarrar nunca, te cobrarán más impuestos. Por eso le hemos llamado impuesto por infértil esta nueva ley. Arrancamos un poco, impuesto al bagre. Arrancamos un poco, Patricio, cuéntanos y tratemos de explicarle un poco a la gente de qué se trata este nuevo cálculo del impuesto a la renta, y luego lo vamos analizando. Bienvenido. Gracias, Luis Eduardo. Qué gusto compartir contigo, Abe, la entrevista. Básicamente, esta ley no tiene nada para reactivar la economía del país. Lo que está tratando de hacer el equipo económico es volver con las mismas prácticas, es decir, tratar de cobrarle más al empresario, tratar de cobrarle más al ciudadano. Está clarísimo en lo que ahora puedes deducir menos gastos en alimentación, en salud, en educación y en vivienda, para poder bajar el impuesto a la renta que pagas. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Si es que tienes, me parece que 3 cargas, puedes mantenerte con la deducción original, que fue de $4,677. 14,677 dólares. Y ahora, si es que no tienes cargas, o me parece que si llegas a tener una carga, puedes deducirte al menos a apenas $7,100. Entonces, esto es básicamente un castigo a la clase media. Porque créeme, Luis Eduardo, alguien que gana $20,000, alguien que gana $30,000 al mes, este tipo de deducciones no le afectan. Esto le afecta a alguien que con el sudor de su frente ha tenido que ir ascendiendo en los puestos que ha tenido para llegar a ganar $3,000 o más. ¿Y qué es lo que le dice el gobierno? Bueno, si usted no tiene hijos, si usted es un millennial, si usted, como tú bien lo dijiste, es infértil, si usted, como tú bien lo dijiste, es gay, si usted es un milenio que no quiere tener hijos, no quiere formar una familia, quiere dedicarse a viajar, a gastar su dinero, bueno, usted sí no puede deducir tanto, usted tiene que deducir $7,100. ¿Por qué? Porque tienes que mantener al Estado, tú tienes que seguir manteniendo el gasto corriente, lo que quiere seguir gastando el señor Patricio Rivera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos le estamos ayudando a raspar la olla al gasto inescrupuloso del señor Patricio Rivera. Para precisar los datos, si es que tienes 2 hijos o 20 hijos, puedes deducir 14,677. Si tienes un hijo, 12,419. Si es que estás casadito, 10,161, y si es que eres soltero, sexy y sin compromiso, 7,903. Abe, ¿qué reflexión te da a ti? Tú eres, no tienes hijos. No.
¿No piensas tener hijos? No, no creo. O sea, uno nunca sabe, ¿no? Cuándo se puede ir. Pero ya se te está yendo el tren ya, mi No, o sea, hermano. sí, o sea, la verdad, yo cada vez que pienso en tener hijos, solo hablo con mi hermano que tiene 2 y veo cuánto cuestan esos manes y entiendo por qué les dicen cargas. Y claro, o sea, para mí más que nada es una cuestión también, creo, ecológica. Lo que más ayuda al ambiente hoy por hoy es no tener hijos, más que reciclar, más que separar la basura, más que ahorrar agua, ahorrar luz. Lo que más ayuda al planeta Tierra en este momento es no tener hijos, no reproducirnos. Y a mí lo que me sorprendió de esto, claro, el origen de esta ley, esa ley de reactivación económica, me gustaría que ya nos dejemos de eufemismos y es como ley de paguemos lo que se robaron. Y no me parece justo que nosotros seamos los que tengamos que pagar toda la plata que ya no hay porque se malgastó, porque se robó y porque no se trabajaron bien cuando hubo plata, no se trabajaron bien los fondos cuando hubo plata. Entonces me molesta un poco esta idea del Estado incentivando a hacer cosas malas, ¿ya? O sea, yo creo hoy por hoy que tener hijos no es la mejor opción como humanidad y que el Estado sea el que te diga, ve, o sea, porque al final no se están poniendo impuestos por hijos, seamos claros, o sea, a veces no se entiende muy bien eso. No se está poniendo impuestos por tener hijos, pero se está motivando a que mientras más hijos tengas, más vas a poder deducir, es decir, más plata puedes quedarte tú. Y no creo que sea el mejor camino ahora. Entonces, Por un lado estamos entregando condones, por un lado estamos tratando de hacer políticas de fertilidad, de control de natalidad, de planificación familiar, y por otro lado se le dice, si es que tengo más guaguas, ¿no? Te va a ayudar a tener hijos. Y bueno, más allá de no, que son lindos los guaguas, que la realización, no, o sea, es una cuestión de hasta dónde el Estado dice cómo vas a vivir. Porque, por ejemplo, aquí viene mi conflicto con el liberalismo, ¿no? De separar mucho el Estado. Yo estoy de acuerdo que el Estado ponga impuestos motivando a otros cambios. O sea, ya. Hay el debate, digamos, del impuesto a las bebidas azucaradas o el impuesto a las fundas de plástico. Yo digo, sí, porque tú estás contaminando, estás engordando, paga un poco más. Estoy de acuerdo con eso. Pero cuando el impuesto va a motivar que tengas hijos, es contraproducente. Y justo lo que tú dices es medio contradictorio. Es un mensaje como que, bueno, o sea, te traigo condones, pero también digo, ves, que termina de adentro sin condón, vas a ganar un poco de plata. Ayer justo puse en mi Facebook que la gente reaccionó bien, fue solo algo tan oscuro como el Estado le puede quitar el encanto a terminar afuera. Para uno va a estar así como, chuta, mira, esto me ha costado un poco menos. Patricio, ¿qué opinas precisamente de lo que hablaba Abe, de que los impuestos como un mecanismo para moldear el comportamiento de la ciudadanía? Nos ponen en este debate, yo lo explicaba un poco en un video el fin de semana, de que políticamente nos meten en el debate de familia, de que cómo no puedes apoyar que quienes tienen más cargas, que tienen familia, reciban un poco más ayuda del Estado. Y yo explicaba el asunto de eso fuera si es que le subieran de los 14,000 a estas personas, pero a los otros de un plumazo les restan el 50% de la capacidad de deducción. Vamos primero con tu reflexión sobre el Estado como utilizando el mecanismo de los impuestos para regular el comportamiento de las personas. Ya, lo que sucede en ese momento es que el Estado, al estar con un déficit fiscal enorme, se ha vuelto adicto a la recaudación y al endeudamiento. Entonces el Estado está pensando muy poco en que pueda apoyarte porque tienes más cargas, subiendo tu techo de la deducción y dejando que el resto siga con la misma base que fue de 4.667. El Estado lo que piensa es, necesitamos el último centavo para poder tratar de bajar el déficit fiscal y seguir pateando el problema, porque acuérdate que son los mismos los que nos endeudaron en este país, sigue manejando el mismo equipo económico. Yo a veces pienso inclusive que son los mismos señores que no quieren que el presidente gane la consulta popular, que no quieren que el Ecuador progrese y que deben seguir reportando a Correa, porque estas son medidas que las hubiera tomado el expresidente de la República.
Incluso más graves, ¿crees tú, no es cierto? Mira, algunas son gravísimas. Hay unas que vas a ver ahí de que te cobran un porcentaje por sacar plata en efectivo de los bancos, te multan por el patrimonio afuera, están tratando de sacar toda la información, pues seguramente para cobrarte nuevos impuestos patrimoniales pronto. O sea, es terrible lo que está sucediendo. Suben el anticipo al impuesto a la renta, no, suben el impuesto a la renta, no devuelven el anticipo al impuesto a la renta. Y en general, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, afectan a quien debe consumir. ¿Qué es lo que están haciendo? Afectar el consumo del país. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú quieres que un país progrese, las empresas tienen que vender más. ¿No es cierto? Para que las empresas vendan más, tienen que ser competitivos en precios, tienen que ser competitivos en costos. Para que las empresas vendan más, tú tienes que tener más dinero en tu bolsillo. No te pueden decir, ahora, el día de mañana, tú solo vas a poder deducir $7,000 porque no tienes hijos. Y además de eso, no solo que te dejan deducir menos dinero, sino que te cobran un impuesto adicional. Para la persona que gane más de $3,750 al mes, ahora te van a quitar el 25% de tu 13º sueldo, cuando eso se consumía también en diciembre. Eso ayudaba al sector productivo. Entonces, ¿qué te dicen? Sí, no devuelvo competitividad al sector productivo, cobro más impuestos a la clase media y yo sigo pagando mi gasto, porque está el presupuesto del próximo año va a ser superior al de este año, porque no van a ejecutar lo que presupuestaron este año, que me parece que fue alrededor de 36,000 millones. Próximo año tiene un presupuesto de $34,000 millones. Elevadísimo. Van a pagar más de $10,000 millones en sueldos. Siguen pensando igual. El Estado tiene que ser protagonista, tenemos que seguir exprimiéndole al ciudadano, tenemos que seguir exprimiéndole al sector productivo, y así seguiremos pateando el problema hasta que el equipo económico logre que vuelva Rafael Correa. Y ese es un problema que tenemos en el país en este momento. A ver lo que dice Patricio, de que las políticas económicas del gobierno responderían al gobierno anterior. ¿Tú sientes eso? ¿Te parece de que no hay un cambio desde el punto de vista económico? ¿Sientes que son las mismas políticas que el señor de Bélgica? Está el mismo equipo, ¿no? Tengo entendido. ¿Estoy equivocado yo? Creo que el equipo económico no ha cambiado. Es como, o sea, cambiaste el técnico, pero no cambiaste el equipo. Y un equipo que no funciona, un equipo que casi desciende el año pasado. Entonces, no sé qué tan gran cambio va a hacer. Y en todo caso, y viéndole ya un poco desde fuera, opinión muy personal, es una impresión, yo veo que los cambios de todo esto, la separación es más show que realmente cambios profundos. ¿Tú crees que la bronca es show? Puede ser, o sea, siempre hay una cosa he aprendido de los políticos ecuatorianos y en general de los políticos, que no hay que creerles nada. O sea, yo parto de no les creo nada. Entonces, hasta no ver realmente un cambio radical, hasta no ver a todos los que robaron en la cárcel, hasta no ver... la consulta tal vez es una oportunidad. Tomando en cuenta que está Pozo en el CNE, no sé qué tanto vaya a pasar, pero la cuestión es que los cambios no son profundos. Por ejemplo, en tu sector, en el sector de la cultura, ¿sientes algún cambio o algún incentivo? ¿Sigue el tema tan en la informalidad como ha estado en los últimos años? Yo estoy un poco alejado del sector de la cultura en el sentido de que, bueno, primero yo hago stand-up, no es tanto... ¿Qué es cultura? Sí, bueno, de alguna manera es cultura, pero no he estado muy conectado con los apoyos estatales. Un par de veces he concursado por los premios de cine y nunca me dieron, entonces ya dije, ya te quedo. Pero lo que veo todavía es mucho desorden, mucha desorganización, porque ¿qué pasaba antes? Todos los cambios, cuando Correa estaba en su parte más bacana, de que este man está invirtiendo en la cultura, este man está haciendo cambios que ningún otro presidente ha hecho, que sí lo hizo, pero con el tiempo pasado nos dimos cuenta que es súper clientelar, ¿no? Es súper así como que tengo plata, así hago nada a largo plazo, nada, exacto, todo así como que voy a regalarle y soy súper chévere porque les doy, pero no hubo nada a largo plazo. No hubo una ni política. En educación, ni en salud, toda esta cuestión así como que sí, chévere la idea, pero era para ese rato que había plata y después ya no quedó nada. Entonces eso se ve mucho también en las políticas económicas, que ahora están chupando. Entonces, a mí lo que me sorprende es justo que esto, por ejemplo, esto de apelar a la... Ahora me entero que 3,000 es clase media, entonces yo estaba clase baja. Entonces, claro. Ahora me acabo de algo deprimido. He sido clase baja yo. Gano menos. Menos de 3,000. Porque yo quisiera que los impuestos
¿Por qué no va más a la gente que tiene más plata pero directo, ¿cachas? O en todo caso seamos un poco revolucionarios, ¿por qué no? Pero revolucionarios en serio, no revolución ciudadana. O sea, ¿por qué no vamos y les ponemos impuestos a los corruptos, por ejemplo? A mí me encantaría leyes de reactivación económica que digan, te vamos a quitar absolutamente todo lo que tienes, porque inclusive lo que ganaste legalmente nace de un colchón que tuviste legalmente. Entonces, todos los corruptos les quitara todito. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, no sé si es Alex Bravo o Capaya o uno de esos choros, cuando les quitaron las cosas, había una noticia de que estaban unos tipos cuidando la casa donde ellos, una casa de estos La casa de Alex Bravo en Esmeralda, exacto, haciendo una estaba fiesta. en una fiesta. Y yo me acuerdo cuando veía las imágenes de televisión con las cámaras, había una señora, no sé si habrá sido la esposa, la tía, sé que decía, pero esta es mi casa, esta es mi casa. Y digan, señora, no, esa casa es de todos. Claro. De hecho, lo que deben hacer sería turnarnos, ¿cacho? Tener un día a la semana para ir a poner a la casa de Alex Bravo, de Capaya, así como que estos de ganar, estos me sacaron a mí, es mío. Entonces yo creo que a eso se debería aplicar, o sea, la reactivación económica debería partir primero de la cuestión moral y después de eso venir con leyes que realmente lleguen a los más ricos, a la gente que gana, como dijiste, 20,000, 10,000, 30,000, esa gente que tiene mucha plata, que allá vaya equilibrado. Pero si pones 3,000 el límite, me parece bajo igual, me parece súper bajo. Y como no hay cambios rotundos, no veo realmente algo que diga, bueno, este país está cambiando para mejor. Es difícil, bueno, todavía también un poco contradictorio, pero también demos el beneficio de la duda. ¿Cuánto tiempo da un Lenin en 6 meses, creo. 6 meses. Al menos ya se debería ver, ya empezar a ver y en un año decir, bueno, hacer el análisis, las medidas que tomó, ayudaron o no ayudaron. Esta, por ejemplo, la que es el tema de hoy, no creo que vayan a ayudar. Escucho las otras, no sé, yo no soy economista, tendría que sentarme también, me gustaría también hablar con alguien que esté del otro lado, o sea que, porque acá opinamos más o menos igual, me gustaría sentarme a hablar con gente que opina distinto, que defienda, sí, esto va a ayudar para tener un horizonte más amplio, ¿no? Sobre el cual juzgar. Vamos a buscar a lo largo del día las versiones del gobierno, que a veces son muy complicadas de conseguir. Patricio, lo que dice Ave, o sea, ¿tú crees que lo que estamos, la factura que estamos pagando es por lo que se robaron o por lo mal manejado de la economía o ambas? Tiene que ser una combinación de ambas. ¿Cuánta plata se contrató en obra pública con un sobreprecio enorme? Todo eso al final lo tuvimos que pagar los ecuatorianos. Lo que así yo no entiendo es por qué siguen con un presupuesto de 34,000 millones de dólares mientras venían haciendo obras con unos sobreprecios brutales. ¿Por qué seguimos con un presupuesto general del Estado de 34,000 millones de dólares? Existían alrededor de 30,000 autos rodando del Estado. ¿Por qué no van bajando esos gastos? Un ejemplo, el otro día que me dieron, el gerente de la corporación financiera, un señor León, arrienda un edificio fuera de la plataforma financiera a 8,000 dólares mensuales, mientras tiene ese mamotreto que construyeron ahí en la avenida Amazonas. Entonces, yo creo que hay mucho más por hacer en cuanto a afinar el gasto público e ir reinsertando ese personal en el sector privado. Pero si hay una reducción, se presentó también el miércoles de la semana pasada la proforma presupuestaria del 2018 y se establece un presupuesto de 34,853 millones de dólares, pero es un 5,3% menos de lo presentado para el 2017, que era 36,818. O sea, si hay un cambio en el presupuesto, no a pesar de que sí existe un incremento en cuanto en el tema de salarios, ¿no? O sea, es muy complicado pretender mantener un presupuesto general del Estado de 34,000 millones de dólares, cuando el Estado, vía impuestos, no te estoy hablando de otros ingresos petroleros, pero cuando el Estado, vía impuestos, va a recaudar este año alrededor de 14,000 millones de dólares. Haz los números. ¿Por qué el próximo año vamos a recaudar mucho más? Entonces seguimos, y además, adicionalmente, el pago de la deuda del próximo año, entre lo que tienes que pagar capital interés, que se llama el servicio anual, va a ser de alrededor de 7,000 millones de dólares. Es una locura. No se puede seguir gastando como se gasta. El Ecuador necesita 8,253 millones es la previsión de endeudamiento para el próximo año. ¿Tú sientes? Yo no pudiera hacer eso. Es endeudándote. Es como si te dejan una tarjeta de crédito abierta y sigues. Como todavía puedes, como tienes cupo,
le sigues dando. Hasta que algún rato no podrás, no sé en cuánto tiempo, porque el Ecuador todavía tiene capacidad para endeudarse. Y eso es lo triste de todo, que siguen tratando de sacar ingresos por medio de el ciudadano, el sector privado, y pueden seguir endeudándose todavía, ¿qué será? Un par de años más. Entonces eso es peligroso porque siguen pateando el problema. Si el equipo económico, mira, tiene errores conceptuales, y si es que no se cambia el equipo económico, el Ecuador pronto se verá en serios problemas. Ave, ¿tú sientes que estamos, por ejemplo, tú, yo también, de que no tenemos guaguas, a la final obligados a adoptar un guagua vago que viene a ser de la burocracia? Sí, yo tengo un par de secretarias que voy a adoptar de los ministerios. No, la cuestión es que, o sea, yo me voy a mantener, o sea, prefiero pagar un poco más y no voy a tener guaguas. Lo que no me parece es, o sea, nunca sabe, repito, que capaz estoy fregándome yo ahorita solito. Pero... Tu novia debe estar escribiendo, a ver cómo no, es eso. por suerte ella está de acuerdo, Pues ni siquiera estamos casados. Entonces yo tampoco puedo deducir por eso. Pero si es que vives más de 2 años ya estás jodido. ¿Cuánto vas viviendo has juntos? Rejuntado? Vamos a cumplir 2 años en el 2018. Ya estás. Ya puedo. Entonces, la cuestión es que yo creo que sí es hay que todavía mantenerse en resistencia, ¿no? Porque pues si hay un pequeño cambio, creo, con respecto al correísmo, que si hay un ambiente un poco más relajado en lo que se puede decir, lo que se puede hacer. Antes por esto ya tenía uno de los Senaín ahí chequeando. Está invitado el de la Senaín, aquí pueden venir a tomarse un café cuando quiera. Pero la cuestión es que yo todavía estoy en contra de un Estado tan poderoso que te diría cómo vivir. Porque nos estamos acostumbrando a eso. ¿Hasta qué hora puedes farrear? ¿Qué días puedes tomar? Te controla absolutamente todo. Antes era como te decía antes, ¿qué tenías que decir? ¿Qué tenía que decir el periódico estatal? ¿Qué no podían decir los privados? Entonces, eso se ve en esto. Yo creo que tenemos derecho, como pusiste tú en el post de publicidad, derecho a qué hacer contra Bragueta también. O sea, tenemos derecho a no tener hijos, tenemos derecho a tener sexo solamente porque es rico, no porque no es una cuestión de reproducirse. Tenemos derecho a decir, ¿sabes qué? Hay demasiada gente. Yo creo que los que sacaron esa ley no viajan en Ecovía en hora pico, ¿cachas? O sea, ya hay demasiada gente, ya no necesitamos más gente, no ha ido. Vean cómo quedaron las playas después del feriado. Yo sé que parece que no tiene nada que ver, pero sí, hay mucha gente. Y en todo caso, te juro que yo llegar al extremo, ¿por qué no esterilizamos a los corruptos? Entonces es como que no se reproduzcan más. Hay cierta gente que digo, no debería por ley reproducirse. Pero, o sea, es chiste, no soy fascista por si acaso. Digamos, a castrar corruptos, sí. Claro. He hecho Fujimori, no. La cuestión es que tenemos derecho a no tener hijos. Y el Estado creo que, aunque no debería meterse, pero si va a fomentar algo, debería fomentar eso. Debería fomentar con una conciencia ecológica. Eso para mí es la base de todo. En este problema, más allá de la cuestión de presupuestos, de la cuestión de dinero, de la cuestión de a quién se aplica, es la base ecológica. Yo insisto, no soy tan liberal, sí creo que el Estado debería poner algo de límites. Lo que te dije, las fundas plásticas. La gente por vaga o sea, pide fundas plásticas porque vaya, dame una funda hasta para la pastilla, la funda plástica. Eso se debería, digo ya, si vas a ahogarle a un delfín con esta funda, paga un chance más. Ustedes, precisamente cuando se presentó la ley que incrementaba los tributos de bebidas azucaradas, exacto, ustedes como Cámara estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque mira, la única manera de que una sociedad salga adelante es dándole trabajo a su gente, porque el Estado no se abastece. Pero sí estamos llenos de plástico y de porquerías. No, pero igual, mira, primero hay que sacar a los países adelante, hay que generar fuentes de empleo para la gente. Nada sacas tú, en el caso de las embotelladoras, por decirte, que bajen su producción, y me invento, en 50,000 unidades, que eso les cueste alrededor de 10 obreros que tienen que salir de la empresa. Eso en este momento para el país no es conveniente. Yo creo que sí se debe educar a la gente por medio de publicidad, para que traten de cuidar el medio ambiente. En el Ecuador se recicla mucho. Todas las botellas de PET que tú ves, la gran mayoría se reciclan. Entonces creo que sí.
es importante pensar en la ecología, es muy importante que las empresas tengan responsabilidad social, especialmente... Pero ¿cuál en es cuanto el al medio límite de ambiente. generar dinero Mira, y para el mí, impacto No es una ecológico? manera de educar, pregunto yo, ya Pero poniéndome en debate. puedes educar, pero en este momento tú no puedes pretender que se bajen fuentes de trabajo porque tú le cargas con más impuesto a una industria. No es la manera. El Ecuador tiene una carga fiscal y tributaria altísima. Si tú le metes un impuesto más a una empresa, ya no aguanta, es así de simple. Entonces, lo que yo sí creo es que primero hay que bajar impuestos. Y bajar impuestos para el ciudadano también, porque si el ciudadano consume más, la empresa vende más. Y si la empresa vende más, es simple, contrata más. Y si la empresa contrata más, es porque está declarando más utilidades y el Estado recauda más. El Ecuador primero tiene que salir adelante. Y pueden paralelamente darse campañas de educación para el medio ambiente, para la natalidad, para lo que quieras. Pero primero hay que ponerle dinero en el bolsillo de la gente para que se pueda educar de mejor manera, pueda tener un mejor estilo de vida también en cuanto a salud, se pueda cuidar más. Porque mira, lo que ha hecho este gobierno, el gobierno anterior, perdón, es desastroso, está complicado el sistema de salud. Yo no sé no me he puesto a analizar, pero yo no sé a cuánta gente realmente puedan llegar con educación gratuita. Entonces los padres de familia se tienen que preocupar de esos temas, muchas veces de la salud, muchas veces de la educación, y para eso hay que darles dinero. Y la única manera que una sociedad sale adelante es cuando su gente está trabajando. Oye, la reducción el aumento, perdón, del impuesto a la renta y que se cobraría en el 10º, ¿ya aplica para esta Navidad? No, aplica desde el próximo año. O sea, podemos contar con el 10º... El 13º este año te lo puedes gastar enterito. Y yo no tengo 13º. Yo tampoco, Yo soy de yo los, tampoco. No tiene yo soy relación de los dependencia. independientes. Yo vivo al día. Pero ponte, hablando justo de la cuestión de dar trabajo, yo estoy muy de acuerdo en eso, pero ahí no sé si discrepamos capaz, pero digamos, no sé De si eso es que se hay, trata. creo que digamos un impuesto a los autos de lujo. Ya, digamos, un impuesto a los yates, un impuesto a los terrenos de golf. O sea, no digo por ¿Tú pagaste impuesto por tu yate? No tengo lamentablemente. Pues que se quitó también. Claro, Tener un eso hay yate que preguntarle al de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pero... Pregúntale a Nebot, no, o sea, le digo un impuesto a las cosas de lujo, digamos. Por ejemplo, si yo me quiero comprar, es lo que te decía del impuesto a las bebidas azucaradas o a las fundas plásticas. Digamos, hay un país un continente, no solo un país, donde la desigualdad es el problema más grande que tenemos. La clásica de poquitos ganan un montón y la gran mayoría gana poco. Más allá de la cuestión de merecimientos, es una cuestión de, bueno, si tú te quieres comprar un auto que cuesta $600,000, no sé, yo no tengo auto tampoco, es no sé de precios, pero un auto carísimo. ¿Tú tampoco tienes auto por convicción ecológica o por chiro? Ambas dos, creo yo. Es como yo cuando quiero hacerme también el animalista, digo, yo no como ciertos animales como por ejemplo foie gras, caviar, o sea, no le hago. No. Pobre pato. Claro. Pero la cuestión es eso, por ejemplo, si compras un mega auto, que es carísimo, si le ponen un impuesto, si apuntas ese auto es porque tienes plata para apuntarle a un auto que va más allá de la utilidad, de la cuestión utilitaria, porque ya es un bien suntuario, es un lujo. Entonces deberías tener un poco más de plata para pagar impuestos. Entonces yo creo que en ese sentido los impuestos sí están dirigiendo un poco a una cultura de consumo. Pero digamos, los impuestos que afectan a la mayoría de la gente. Porque cuando pasó lo del terremoto y subieron el IVA, yo decía, sí, tenemos que ajustarnos. Yo pensaba, yo veía ejemplos de otros países donde no lo hicieron, pero dije ya, es la propuesta de este gobierno. A mí lo que me duele es que esa plata que le sacan a todos a los que menos tienen, eso no se va a la educación, no se va a la salud, se va al gasto público, se va a que el man tenga 3 aviones, se va a que se gasten mal en Yachay, se va a que se roben en el Petroecuador. Entonces eso es lo que jode, eso es lo que dices. Entonces, ¿qué sentido hay en esta tontera? O sea, ¿qué sentido hay en esta cuestión de dividir bien a quién aplica los impuestos? No hay ningún sentido. O sea, no importa cómo te organices, capaz hay una reestructuración tributaria donde ya los ricos pagan menos y los que menos tienen aún menos. Pero si es que todo eso no se aplica realmente en el beneficio de la sociedad. A mí ahora, tal vez porque ya estoy un poco más grande, tal vez gano un poco más, ya me duele pagar impuestos. Antes ni siquiera entendía. Era así como que el contador vea
cuánto debo y ya. Ahora que cuando pago impuestos digo, ya, estoy pagando esto. Me saqué la madre para tener esto. ¿Y qué te devuelven? Pero, ¿por qué exacto? ¿Qué tengo? O sea... ¿Sientes ya. que te retribuye o solo sientes que te sangra? Antes sentía más. O sea, yo aquí es cuando voy a quedar pésimo con tu público, pero yo voté Correa todas las veces que pude. Y me arrepiento. Al menos las últimas 4, 3, no sé cuántas fueron, me arrepiento. Pero al inicio yo sentía que me retribuían cuando iba yo voy ahorita a la clásica de las carreteras. Porque sí, y esa es la estupidez del clientelismo, del populismo, ¿cachas? Porque tú ibas a las carreteras y decías, ya, es que yo voy a pagar $100 por trabajar, pero al menos ya tengo carreteras. Pero también se aplicaba a ya tengo educación, y los que no tienen educación, ya tienen salud. Pero ahora que me vino el baldazo de agua fría, que te das cuenta de que básicamente confirmaste que la corrupción no tiene ideología, izquierda o derecha, no es lo mismo. Te das cuenta que esas carreteras tienen sobreprecio, que esos hospitales no tienen medicinas, que ayer leí en el comercio que van 6 meses los niños sin recibir sus libros de texto, 6 meses de clases y no reciben sus libros. O sea, ¿qué clase de revolución es esa que solamente te pone al inicio y no sigue con la cuestión, no pensó nunca a futuro? Entonces, ahí sí te duele pagar impuestos y te duele que te digan, ten más hijos para pagar impuestos. Parece. Carajo. Él habla de que los que tienen más paguen más, que los que compran un auto de lujo se les aplica un impuesto extra. Esos son los asociados a la Cámara de Comercio. No, hay de todo. En la Cámara hay socios muy grandes y hay socios muy chicos. Yo lo que te digo es, estamos en una sociedad, tal vez si viviríamos en un país nórdico, yo estaría de acuerdo contigo, ¿no? Donde ya salieron adelante, ya la carga tributaria es alta. Pero mira, en este país, los importadores de autos de lujo, tienes que tomar en cuenta que pagan una comisión a los vendedores, que importan repuestos, que trabajan sus mecánicos. Entonces, cada vez que tú pones un arancel, y no te digo para un auto de $600,000, no creo que existen, pero ponte un auto de $150,000. Oye, un vendedor que vende un auto de $150,000 se lleva un sueldo de unos 3 meses a la casa. Las mecánicas que están recibiendo ese tipo de autos, oye, están haciendo plata, están generando fuentes de ingreso. En general, sí, yo creo que sí debe haber un impuesto superior de acuerdo al nivel de sueldo, pero no creo en impuestos tanto para bienes suntuarios, porque tú lo que tienes que hacer para activar una economía es promover el consumo. Y si se promueve el consumo, todos ganamos, porque alguien tiene que vender esos productos, alguien tiene que mantener esos productos. Y bien porque los está consumiendo, si es que está ganándose su plata lícitamente. Entonces creo que estamos en una época donde el Ecuador, donde debemos bajar impuestos, debemos bajar aranceles, debemos bajar tasas, debemos bajar la tramitología, porque es la única manera de generar más fuentes de trabajo. Y si la gente está gastando más, está empleando más, está consumiendo más, inclusive en este tipo de locales, entonces yo creo que necesitamos un cambio de modelo. Yo creo que sí, el Estado tiene que regular, el Estado tiene que cobrar impuestos justos, pero no puede tratar de vivir y cubrir todo lo que pueda de su déficit fiscal, de la ciudadanía, de los importadores, de los que venden vehículos, de las industrias, en general. Creo que el Ecuador no está en una etapa como para tener una carga tributaria y fiscal tan alta como otros países del mundo, seguramente, que ya han sacado a sus ciudadanos de las universidades, por decirlo así. Pueden hacerlo. Creo que estamos en otra época y sí creo que debemos promover bajar la carga fiscal, que es una de las más altas de Latinoamérica. Mantenían, mejor dicho, varios sectores una suerte de luna de miel con el gobierno, una luna de miel que se ha alargado por el tema de la consulta popular. Parece que los empresarios son los primeros en ya plantear el divorcio con el actual gobierno. El presidente presentó el supuesto plan de reactivación en ausencia de los dirigentes empresariales. ¿Son los primeros en divorciarse del gobierno? No, mira, nosotros sabemos que el presidente tiene un problema político, sabemos que el presidente lo tiene que resolver. Nosotros con el presidente no vamos a perder el canal de comunicación que tenemos. Nosotros estamos muy en contra del equipo económico, que también nos ha hecho perder tiempo. El otro día nos llevaron a una reunión para escuchar nuestras propuestas
y dijeron, sí, las vamos a analizar, las vamos a llamar para otra reunión. Nada, nos hicieron sentarnos para que unos señores de gremios pequeños les den la razón en cuanto a sus medidas y no tomaron en cuenta para nada nuestras medidas. Y eso es una pena porque seguimos en lo mismo y con los mismos actores, cosa que no va a sacar adelante el país. Vamos a revisar un poco qué dice la gente. Clever Erazo, y si dejando de comer quieres ahorrar, igual haces impuestos, no te entiendo, ñaño. Es que eso también son 8 de la mañana, uno está con los 5 sentidos. Hay una, capaz de una buena idea ahí, pero... Berta Talbot, un comediante que tiene voz y voto, ahí saluda. Hola Berta. Claro, tengo voto. Camilo Cabezas dice que a mí me parece que hacen un buen complemento, me agradezco, visiones distintas y antagónicas hacen una sola visión complementaria. Giorgio Garzón, y los empresarios siguen explotando a sus colaboradores. Ahí está. Hay de todo, o sea, de todo. No hay que negar. Yo he estado en empresas donde yo vi eso, empresas donde yo ayudé a construir, donde yo estuve poniendo y al final te das cuenta que sí hay buenos empresarios y hay ratas, como en todo lado, ¿no? Como en todo lado. El empresario tiene que pagar. ¿Hay empresarios en la cámara? No hay empresarios. Bueno, ¿cómo le vas a preguntar a ese brother? Pues, ¿cómo? No le pongas en esa Ni uno. A ver, debería ser al revés, entre más cargas familiares, dice Yenka Tomalá, entre más cargas familiares que más paguen, somos el país con mayor densidad poblacional. Bueno, pero no, yo vi un comentario en Twitter que sí me hizo empezar un poco, que era entre broma y en serio, decía la gente que dice que tener hijos es barato, o sea, que tener hijos es ayuda, no tiene idea de lo que cuesta. No, o sea, sí, o sea, tampoco yo tampoco te digo que le quites, o sea, tampoco va a ser lo contrario. Mientras más hijos tengas, más te vamos a hacer pagar. A lo chino así, de que solo puedes tener uno. Yo no sé la clase. Pero subirle el techo de los 14.000. En los países donde más deducción hay. ¿Cuántos guaguas tienes tú? 2. En los países donde más se puede deducir, más consumo se genera. Y eso es bueno. O sea, vos sigues manteniendo los 14.700 no, de deducción. Todavía sigo manteniendo. Toca las sesiones para el próximo año ahorita, ya hay que comenzar Y también puedes mantener a tu Tienes papá. 9 meses. Ah, puedes sí, eso mantener me a han tu dicho. papá o a tu mamá. Eso también le cuenta. A ver, explícanos eso. O sea, que a la suegra de cómo meter, porque esa sí puede ser tu catalogada mujer- carga. En mi caso no, suegrita, si es que está viendo esto. ¿no? Puedes considerarla como una carga a tu suegra también si quieres. Sí. Bueno, en mi caso mi suegra es clase alta, entonces a mí me toca más bien, yo se carga de eso. Yo viene a la casa así como puedo darme con mi hijo, suegrita. Oye, explícanos un poco esto de cómo incluir a más gente en las cargas. A ver, siempre y cuando no estén Para la moza, la moza, ¿y cómo La meter? moza cuenta como carga. siempre y cuando tu familia política, es decir, siempre y cuando tu mamá, por darte un ejemplo, no se le pague una pensión jubilar del Seguro Social, que sea $375 o más, la puedes incluir como carga. Pero estás hablando entonces de que realmente sí es una carga, si es que no tiene una pensión jubilar de $375, que es un salario básico. Entonces, si es que eso se da, también puede ser una carga, tus padres. Y otro problema que tiene, tus hijos se van a la universidad o ya trabajan, quieres con tu mujer ya gastarte tu plata y no puedes deducir tanto tampoco. Claro. O sea, te gastaste una fortuna en educar a tus hijos, ya quieres vivir tus años dorados con Bueno, tu tienes que dar pareja al y equipo tienes económico. hay que darle a Patricio Rivera el hijo bobo de todo el mundo. Pero por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo hablando El hijo de todo el mundo. Ajá. de impuestos dirigidos. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, digamos. Impuesto al tabaco. ¿No Por ejemplo, fumas? Yo tabaco solo consigo borracho, o sea... A diario. Más o menos, sí. No, sí, o sea, es como ya cuando estoy con traguitos le pego un tabaco, pero no compro cajetilla. Sí. O sea, no, yo sí fumaba cuando era más chamo, sí me cogió la época de la cajetilla y todo eso, pero ya dejé de fumar seguido. Y yo creo que si ya vas a darte cáncer, si le vas a costar al Estado después con tu cáncer, paga más del alcohol, sí me gusta tomar. Si tienes chance de pagar, claro, no como fue hace un tiempo que ya era estúpido, Incomparable. pero sí debería haber un poco más de... Pero se ha bajado el precio del trago, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me servía mucho cuando lo primero que bajaron, cuando estaba entrando la crisis densa, lo primero que bajaron fue el trago. Me acuerdo clarito que las primeras cosas que dijeron, ya quítale el arancel. Para que la gente Porque chupe yo y me acuerdo esté en que otra empezaba huevada. mis shows de stand-up comedy diciendo, pero se dan cuenta puedo hacer un poquito de malas palabras, no. Todo lo que quieras. Pero se dan cuenta de lo cagados que estamos, que hasta el gobierno dijo, ve, que chupen nomás. Ya, mucha huevada, chupen nomás, háganse rata ya no, mejor así.
Pero ponte, Que estén adormecidos ¿por porque qué no no se den legalizan la cuenta? marihuana y tienen otra fuente de impuestos en vez de estar dirigiendo a que tengan Medicinal. más hijos? Al menos la medicinal, ya no la recreativa, la medicinal. O sea, está más que comprobado que la marihuana medicinal ayuda a tratar un montón de enfermedades, pero no les sale negocio. Porque yo te apuesto que muchos de los corruptos que están ahorita metidos con Alianza País y con otros partidos, porque no solamente son de Alianza País, Son narcos. deben tener, o sea, acá estoy, por si acaso estoy suponiendo, no estoy diciendo. Pero, o sea, por algo no legalizan. Y entonces ese tipo de cosas deberían pensar en vez de, o sea, pónganse creativos. Yo tengo la propuesta que nadie me hace caso, pero yo sé que va a funcionar. No les den cárcel a los corruptos. A los corruptos denles años con sueldo básico. Que no puedan ganar más del sueldo básico ni gastarse más de lo que daría con el sueldo básico. Ahí sí van a dejar de robar. Ponle a Glass en la Ecovía. Ponle a la Marcela Guiñaga en Colegio Fiscal. A ver si van a seguir robando. Oblígales a estar ahí. Cristian Vinicio, la ley debería ser que nadie pueda tener más de un hijo. Pensemos en el ambiente. El peor mal del mundo se llama el ser humano. El que vio en la China. Ajá, todavía no estamos tan allá. Soraya Arias, en Colombia ya te cobran las fundas plásticas y todos llevan su funda de tela o cartón. Me alegro por Colombia. Sí hay que dejar de pedir funda por todo. Pues, también. Sí, o sea... Aquí dice inepto traidor, lo único que quiere es que el país vuelva a ser otra vez un país tercermundista. Y de ese discurso... Eso creo que fue para ti, loco. Yo soy el inepto traidor. Yo solo soy inepto. Yo te dijeron traidor. A ver, dice, recuerden, todo gobierno, dice Reina de Moreira, todo gobierno comunista primero subirá impuestos, primero equivocadamente le sacará el dinero que más pueda a los ricos para disque darle a los pobres engañando al pueblo. Laura Aguayo, yo vivo en Bélgica y acá los impuestos son elevados, pero la honradez del gobierno permite palpar la inversión en obra pública. ¿Por qué Claro. los países más desarrollados tienen una carga impositiva tan alta? Bueno, primero tienen mucho más educación, ¿no? Tienen mucho más servicios, eso es... O sea, sí te devuelven. Sí, o sea, y a la final son países donde llevan muchísimos años ya con ese tipo de sistemas. O sea, perdón, No, dale. interrumpí. Tengo un amigo que recién volvió de Noruega y él me estaba contando que estuvo como unos 2-3 meses en Noruega y me contaba que claro, que ya por ejemplo en el momento que se van a subir sueldos, digamos, se reúnen los gremios y los mismos gremios, los mismos sindicatos son los que dicen, bueno, ¿quién aquí no le hemos subido en más tiempo? Entonces los conserjes, el gremio de conserjes, porque todos tienen gremio, el gremio de conserjes, entonces subamos el conserje sube un chance más. Al año se vuelven a reunir y dicen, ¿saben qué? ¿Quién no ha subido? Otra vez los conserjes que suban. Entonces se va equiparando la cuestión. Entonces es mucho más bacán pagar impuestos altos en un país donde todos están casi igual. No va a llegar a la perfección, siempre va a haber gente que tenga más, pero me parece mucho más chévere pagar impuestos ahí, un país donde hay esta cultura de sí, ayudémonos todos. Porque ¿cuál es el otro problema? Porque a veces uno después de ver los desastres de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, uno se da cuenta que dices, bueno, ¿por qué llegamos a esto? Porque diferentes. tú votaste por Correa. ¿Pero por qué ¿verdad? voté por Es Correa? que tú Porque votaste antes- por un neocomunista, que es muy diferente. Ya, pero ¿por qué, Eso es muy por qué diferente. voté por un neocomunista? Porque los otros ya sabía. Al menos yo ya sabía cómo era. Yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo estas épocas donde, claro, los otros que se mueran. Yo tengo un... Vos dices de la época de la partidocracia. O sea, que no ha cambiado. O sea, yo no te voy a estar con discursos que vamos al país de antes. No, nunca cambiamos. En esencia. En esencia nunca cambiamos. Pero cuando yo recuerdo cuando estaba la En más duro cifras, de las marchas venezolanas, yo recuerdo que vi un reportaje de la BBC donde se presentaban dos casos. El de una señora pituca, señora clase media, media alta, que iba a las marchas contra Maduro. Y estaba también una señora de la misma edad, de un barrio pobre, que iba a defender a los chavistas. Entonces yo me acuerdo que ella salía y decía, mire, aquí hay una escalera en mi casa, unas gradas. Antes no había. Si llovía, yo no podía salir. Así de simple, no podía salir de mi casa en semanas porque caía un río de lodo. Entonces ahí yo me acuerdo que tuve esta epifanía de decir, pero eso es, ¿cachai? O sea, fueron tan malos los otros que estos ratas usan la cosa más mínima para decirte, pero yo te doy esto.
Entonces, ¿cómo? O sea, es fácil cuando uno ha tenido un cierto nivel de, digamos, porque yo tuve educación, mis papás me dieron educación, yo no pagué, con excepción de un par de semestres, yo no pagué mi universidad, yo tuve suerte, en ese sentido yo soy un privilegiado y estoy en un grupo privilegiado. Pero ¿cómo le vas a decir a la gente que nunca tuvo educación, que ahora tiene la escuela del milenio, no, te están robando también? Yo sé que hay mucha ratería detrás de eso y que no hay un plan a futuro, pero el que por fin pudo ir una vez, meter a su hijo una vez, ahí va a entender por qué hay una base popular que está defendiendo a unos ladrones. Y lo importante es que sea sostenible, porque no Es le puedes que dar a la eso. gente por épocas nada. Exacto, pero Y en dile lo- esa que nunca tuvo. Dile Y esa lo que tú nunca dices tuvo. en países donde realmente te provocaría pagar impuestos, porque tienes buen servicio de salud. Anda a pararte aquí a una clínica en el IES para ver qué te dan y cuánto se van a darte un turno. Y ahí viene el discurso de O a colegios, pero antes los no había. cupos Pero de antes- los colegios. Claro. Entonces, claro, es Entonces, difícil. hay No que- puedes pagar la misma carga impositiva que en Europa para recibir menos de la mitad en servicios, ¿no? Sí. Y ahora con nuevos servicios, nuevas tasas que se vienen con las nuevas medidas. ¿Tú Pero crees yo- que se castiga el éxito en este país? Claro, pero por supuesto. O sea, en este país no es tan interesante invertir. ¿Por qué? Porque tienes una carga impositiva brutal y cambios constantes en las reglas. Entonces vienes y al otro día te cambian la ley o tienes una cantidad de problemas para poder tramitar cualquier permiso, para poder importar. Es un país complicado. Claro, yo por eso le apunto al fracaso. Sí. Yo le apunto al fracaso porque, bueno, a mí para comedia me sirve más de fracaso que el éxito, seamos sinceros. Mientras más ratas sean, por ejemplo, es que uno llega a un punto en este país que a veces digo ni siquiera para qué escribo guiones para mis shows. Yo debería pararme en un bar cuando hago stand-up, solamente sacar un periódico y decir, verán lo que pasó hoy. Vamos a leer las Vamos a leer noticias. las noticias ya, ahí está. Porque sí, pues, o sea, eso de fregar al que gana, pero eso no es algo medio latinoamericano también, lamentablemente. Porque yo desde antes del correísmo yo escuchaba esa cuestión de que al que está subiendo, el a chiste este del cangrejo. Ajá, yo me acuerdo, hasta el nivel de fútbol, por ejemplo, yo me acuerdo cuando teníamos chance de dejar la Messi fuera del Mundial. Era, ya estamos hundidos, pero puta, sería hermoso dile también a Argentina, así como que no, vayas vos también. Pero no lo logramos. Fabricio Ulloa, ¿será que conoce el señor empresario una clínica del IES? Chan, 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 Pero así chan. sincero. Sincero, claro, conozco, he visitado alguna vez una clínica del IES. Pero no Pero te has más, atendido. más lo que escucho son reclamos de la atención. Y además que hay errores en este país hasta para... Mire, ¿cuál es el problema que tenemos en el Ecuador? Es la falta de planificación. Y tú lo ves porque no tenemos una estrategia de desarrollo, es decir, vamos a apuntarle al agro, queremos exportar tantas toneladas de este producto, tantas toneladas del otro para el 2000 y pico. ¿Y qué es lo que pasa en el IES? Construyen unas clínicas enormes. Carísimas. 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 Y equiparlas igual es carísimo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Mucha medicina preventiva, ¿no es cierto? A la gente la tienes que atender, tienes que tener chequeos constantes, para poder prevenir que ya vayan a la clínica cuando tienen una enfermedad catastrófica y no vayan a esas clínicas para ciertas enfermedades para hacerse también medicina preventiva. Entonces, ¿cuál es el problema del ecuatoriano? Es la falta de planificación. Eso es a nivel estatal, a nivel empresarial, hay mucho por mejorar. Paul Viñán, no hable huevada, sabe, con legalizar el consumo de lo que sea, le hacemos estúpido y más pobre al pobre y los grupos de poder tendrán más plata en sus cuentas. Vamos con los absolutismos, que nos encanta lo absoluto en este país. Todo está mal, todo está bien, antes estábamos peor, antes estábamos mejor. No te estoy diciendo que legalices la H, pues brother. O sea, seamos sinceros. Entonces, si estamos diciendo clarito, marihuana como marihuana terapéutica. Ni siquiera te estoy diciendo recreativa, que sería lo ideal. Pero es que ahí va el discurso otra vez de que no, todas las drogas son malas. Y eso, por ejemplo, a mí me asusta mucho el discurso que tenía Cintia Viteri, que tenía toda esa cuestión de que no, de pasar a endurecer las cuestiones. ¿Cómo puede ser posible que en este país por 20 gramos de marihuana te den como 4 o 5 años, no me acuerdo cuánto es, pero es bastante. Y por robarse 90 millones de dólares al Alex Bravo le den lo mismo. O sea, en este país te da casi lo mismo hacer brownies La cárcel mágicos. 4 por $1.000.000. No, Claro, pero lo que pasa es que en esos barrios, en los barrios muy pobres, hay graves problemas de drogas. Pero no es de marihuana. Graves, no. Pero sí. no es de Y eso hay que marihuana, controlarlo de mejor manera. Sí, o sea, yo te digo, exacto, por ejemplo, ¿cómo paras? Otra vez vamos a hacer lo mismo. ¿Quién es el que chupa?
¿Chupa el narco de las mil casas que está amigo de los políticos? ¿O chupa el bro del consumidor que está...? Y yo me acuerdo que lo hablamos alguna vez cuando recién empezabas con Castigo Divino, bueno, cuando estabas ya arrancando, antes de ser un caso de éxito, que nos invitaste al Pancho y a mí, y me acuerdo que yo ponía el ejemplo del afroecuatoriano que está en la calle así, y alguien había comentado, no, eso es racista, un correísta, racista, de derecha, niña, no es racismo. Es como justo hay grupos más vulnerables, entonces ¿quién es el que chupa? Es el man que pobre, que está vendiendo bazuco y H en la zona y acaba en la cárcel, chupando 6 años, 7 años, hundiéndose aún más, y no el narco gigante. Entonces es lo mismo. Entonces, si vas a poner impuestos, pon impuesto al narco, pon impuesto al corrupto, pon impuesto al... Impuesto, hay que poner prisión. Pero bueno, yo diría, te juro que a veces sí estoy un poquito de acuerdo con el Espinel, pero me duele, ¿no? Cuando veo todo lo que se han robado es, pero uy... Ya hablaremos del tema. Con crucifixión. Así. Haremos un programa algún momento sobre el tema de la legalización de las drogas. Gaby Yepes, me encanta. Se puede hablar de temas serios con humor. Este es un ejemplo. Eso tratamos de hacer cada día, Gaby. Se trata de hacer. Sí, debería invitar más difíciles, ¿no? Claro, no. Y empezar la semana, hemos tenido una audiencia espectacular. No puedo procesar todas las preguntas y comentarios que hay. Me alegra que empezar el tema económico la semana haya traído a la gente. Qué tema más hermoso para iniciar el día, como decir, impuestos y pendejadas. Así es, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana estaremos tratando, el aparente inicio del proceso político en la Asamblea en contra del vicepresidente Jorge Glass, un nuevo intento de la oposición por enjuiciar políticamente a el vicepresidente, y estaremos aquí con los 2 asambleístas que encabezan el proceso, Roberto Gómez y Henry Kronfle, uno del Partido Social Cristiano, otro de Creo, que son los líderes del proceso en contra del vicepresidente en la Asamblea. Mañana, en teoría, también es un día caliente porque está prevista la reunión de Alianza País, el bloque de Alianza País que anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano, para definir de una vez si es que están unidos o si es que todo se fue al carajo y quién va con cada bando. Se habla de 44 asambleístas a favor del presidente Lenín Moreno. Eso lo iremos viendo hoy en La Posta. Seguiremos desarrollando el tema económico, tratar de explicar el asunto del presupuesto y de esta ley un poco más. Quiero agradecer a mis invitados. Gracias, Abe. Gracias por invitar, Gracias, Patricio. Gracias. 2 visiones un poco distintas, pero muy entretenido el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Mañana sigo yo. El miércoles viene el Andrés.